Muy buenas noches a todos, feliz 31, los saludamos desde Iamique y quiero contarles que esta es otra versión de charlitas climáticas, nos emociona mucho que estén con nosotros. Bienvenidos oficialmente a este espacio que hemos llamado Charlitas. Aquí celebramos la curiosidad y el interés por conversar sobre temas que nos apasionan y nos preocupan, desde crisis climática y justicia social hasta género y ciencia, reconociendo que nadie se las sabe todas. Nos encanta poner dudas sobre la mesa, incomodidades que queremos abordar, y aunque a veces nos queden más preguntas que respuestas en estos espacios, es la idea. Compartir ese tipo de situaciones para empezar a conversar al respecto. Y hoy en esta edición que hemos llamado Charlitas de Ciencia, vamos a hablar sobre los jóvenes en la ciencia, de Tunja a las estrellas. El invitado es Juan José Sánchez Medina, un joven tunjano que ha llevado su pasión por la astronomía a nivel internacional, representando al departamento de Boyacá en diferentes lugares del territorio internacional, y poco a poco iremos conversando con él. Así que comencemos. Él ya está aquí. Solicitud, también acepté la solicitud de Magda para que empecemos esta charlita climática. Recuerden que no importa su edad, no importa si tienen muchas o pocas dudas, no importa, todas las dudas son bienvenidas, y para eso estamos. Magda, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar otra vez aquí en este espacio de charlitas. Estoy muy emocionada porque hoy es 31, todo el mundo está súper disfrazado y demás. Y me gusta mucho porque vimos muchos niños, muchas niñas vestidas de astronautas. Hoy estuvimos como paseando Tunja y nos encontramos con niños y niñas soñándose ser astronautas, soñando cómo abordar estas áreas de la ciencia. Y pues qué bacano porque justo hoy vamos a abordar ese tema. Y Oigan, también les cuento y un saludito para... pero es que quiero felicitar a mis colegas porque hoy también es el Día del Químico en Colombia. Entonces, todos los químicos y las químicas de profesión, feliz día. Y que sigamos allá conociendo las sustancias y creando a partir de ahí. Entonces, estoy emocionada. Juan José, buenas noches. Y antes de que saludes, quiero invitar a todas las personas que nos están siguiendo que en el post que publicamos con las fotos de Juan José, nos dejen estrellitas, lunas, planetas, para saber que estuvieron aquí conectados con nosotros, y aquellos que son químicos, que nos dejen esos frasquitos verdecitos ahí en el post. Juan José, buenas noches. ¿Cómo está la cosa en Chile? Hola, buenas noches. Muy bien, hasta ahorita atardeciendo y con un poco de calor, la verdad. Genial. Matis, no sé si entramos en materia, y de una vez empiezas tú con la pregunta número uno. De una. Pues qué emoción de verdad poder estar nuevamente en este espacio, vernos, tener un invitado tan especial como Juan José, qué alegría. Y queremos que seas tú mismo también quien se presente. Entonces cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, cuántos años tienes y actualmente a qué te dedicas. Bueno, yo soy, pues, Juan José, ya como lo dijeron, soy de Tunja, tengo 19 años. Actualmente estoy estudiando astronomía, como también medio lo mencionaron, en Chile. Y básicamente eso está pasando por ahora en mi vida. Genial, genial, Juan José. Estaba acomodando lo del ruido que Magda nos escribió por interno, que había ruido. Creo que era mi computador, pero ya creo que mejoró la cosa. Juan, ¿cómo te ha ido en esta ubicación en Chile? ¿Ha cambiado mucho el clima a lo que estás viviendo en Tunja?
Cuéntanos un poquito de cómo ha sido ese cambio de ciudad. No, sí, completamente ha sido bien raro, en especial por como que los horarios del sol, como que, pues obvio, de hecho también tiene que ver como con astronomía, ¿no? Eh, en Colombia, como estamos muy cerca del Ecuador, pues casi todo el año amanece a las 6, bueno, 5:30 por ahí, atardece a las 5:30, 6, todo el año. Pero en países que están a latitudes más al norte, más al sur, pues va variando. Entonces, como que al inicio, cuando llegué a Chile, como en agosto, atardecía, no sé, a las 5:30 de la tarde ya estaba atardeciendo. Ahorita, hasta ahora está atardeciendo, entonces como que uno, como que cuadrar el horario, como que, pues obviamente en Colombia, pues toda la vida he estado con ese horario normal. Entonces, como todas las actividades como que las tenía como cuadradas cuando había luz, cuando no. Entonces, eso así como lo más duro. Y el resto del clima, pues va variando. Pero ahorita chévere, es como medio templado, no, no está tan mal. Yo que Luis habla, pero no le escucho. Ay, se me olvidó activar el micrófono. Les estaba diciendo que AdriMed Bo nos envió un cohete y un planeta. Entonces, un saludito, te enviamos. Gracias por estar acá. Eh, quiero preguntarte, Juan, ¿recuerdas desde qué edad empezaste a participar en este tipo de olimpiadas y cómo nació este interés por las matemáticas y la astronomía? ¿Cómo se construyó eso en ti? Porque eres muy joven y actualmente los jóvenes, digamos, como que no le ponen el ojo tanto a estas áreas. Entonces, cuéntanos cómo fue eso. Bueno, pues como tal, ¿a qué edad empezó a participar en las Olimpiadas? No sabría decir muy bien. Como tal, en estas de astronomía, como a los 17, más o menos como en 11, como que en décimo me enteré. Pero en las otras Olimpiadas, como que en diferentes actividades que el colegio tenía o que nos invitaban a otras partes, que o la UPTC incluso que nos invitaba a sus Olimpiadas de Matemáticas, o la Santo Tomás a las de Ciencia y cosas así, como que ahí me fui como involucrando en este mundo como de Olimpiadas. Entonces, no sé, como que en general sería como más o menos como desde noveno, octavo, que me metí como en este mundo de competencias de ciencia o de robótica y este tipo de materias. Y bueno, el interés partió como que en darme con varias motivaciones de varios profesores, como de, no sé, deberías participar o está esta oportunidad y pues como que uno participa y luego como que uno se da cuenta como que bueno, no me fue tan bien, pero hay otra competencia y luego me fue un poco mejor y entonces es como motivante y además en este tipo de olimpiadas o de competencias como que uno de verdad como que aplica lo que está aprendiendo, ¿no? Entonces como que uno relaciona muchos conceptos y uno dice como, ah, para esto servía. Juan, estamos hablando de las Olimpiadas y yo creo que no les hemos dado un contexto. Lo más probable es que las personas que te conocen sepan de qué Olimpiadas estamos hablando, que fueron ahorita en 2024 y en 2023. ¿Cuáles fueron las Olimpiadas en las que participaste y en qué áreas participaste? Como para que quienes no son conocedores de tu camino se ubiquen de lo que estamos hablando. Ok, muy válido. De acuerdo, no lo hemos explicado. Entonces, estas Olimpiadas son, existe como un gran grupo de Olimpiadas que se llaman las Olimpiadas Internacionales de Ciencia, y hay creo que 14 o 16 disciplinas, no estoy seguro, y van desde las más famosas como matemáticas, física, astronomía, hasta otras menos extendidas como economía, incluso filosofía, también hay de robótica, y este año se hizo por primera vez la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces también como que van saliendo nuevas y esto. Bueno, y entonces estas son como las más grandes, que son las internacionales. Obviamente luego hay unas más regionales, como las iberoamericanas, latinoamericanas, luego las nacionales, y pues ya luego están las regionales o las que se realizan en cada ciudad. Y básicamente estas son las Olimpiadas y se evalúan como, eh, no son tan, como por decirlo así, tan complejas como parece, sino son problemas como más, por ejemplo, en las de matemáticas son problemas muy creativos y como muy abstractos, pero son como de la vida cotidiana, por ejemplo. No sé, como en un estadio hay una cantidad de escalones o algo así y te ponen un problema con eso. No es algo tan lejos como el enunciado. Luego ya se vuelven cosas locas, pero eso ya es diferente. Pero por un inicio hay problemas que son así como divertidos, graciosos, muy, muy abstractos.
Buenísimo, a mí me encanta escucharte porque siento que hablas como con mucha pasión de estos temas y, y de este amorcito como hacia estos temas de las matemáticas y como de resolver problemas, entonces me parece súper bonito. Y te quería preguntar, ¿hasta qué edad pueden participar en estas Olimpiadas? ¿Y cómo podría alguien empezar a participar en esto? Si yo estoy en el colegio, ¿qué hago? Ok, muy válido porque de hecho es como una experiencia personal de que, como te digo, yo no me enteré de estas Olimpiadas como hasta finales de décimo, cuando ya habían pasado las fases clasificatorias, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, para el que me preguntas, cada Olimpiada tiene como requisitos diferentes, pero en general son los mismos, suelen ser similares. Pero podría hablar con seguridad, por ejemplo, para las de matemáticas, física y astronomía, que la edad máxima son 20 años. Tienes que estar como en el año en el que participas, máximo tienes que haberte graduado en ese año, o ahí hay como asteriscos dependiendo de la Olimpiada. ¿Qué otra cosa? Obviamente, pues si quieres representar a tu país, pues tienes que ser nacional colombiano. Y bueno, si yo estoy en el colegio y quisiera participar en estas Olimpiadas, ¿qué debo hacer? La mayoría de las Olimpiadas en Colombia las maneja la Universidad Antonio Nariño, a excepción de la de Química, que es de la Nacional. Y entonces para participar, si yo estoy en el colegio, hay como dos maneras. Uno puede participar como individualmente, es decir, yo me inscribo, hago como los derechos de inscripción, no sé qué, luego me envían la información, o a través del colegio. El colegio también puede hacer como inscripciones masivas y ahí, digamos, hay colegios, sobre todo de Bogotá, incluso de Quindío, de Barranquilla, son muy fuertes y inscriben, no sé, 300 alumnos de una. Em, y puedes participar a través del colegio. Dependiendo de la Olimpiada, a veces hay niveles, sobre todo para las matemáticas y física, hay como niveles, no sé, de sexto a séptimo, un nivel, de séptimo, de octavo a noveno, otro, y de noveno, y de décimo a once, otro. En astronomía solo es uno, pero bueno, ahí va variando, como te digo, depende de la Olimpiada. Súper, quiero meter un momentico la cucharada para invitar a todas las personas que se han conectado que si les van surgiendo preguntas, porque es un tema que de pronto es un poquito desconocido, entonces si les van surgiendo preguntas, déjenlas en el chat que ahí estamos súper pendientes. Y justamente quiero meter la cucharada porque se me vino algo a la cabeza. Digamos que las pruebas que más conocemos acá en Colombia es el ICFES, o sea, como que es lo que tenemos como más presente en esta etapa como el colegio. Y quería preguntarte como qué tan parecidas son. O sea, es así como uno va, no sé, es el cuadernillo gigante, presentar esa prueba así re Eh, difícil, o cómo es. bueno, o sea, sí y no. En plan, no estoy seguro, pero en el ICFES son como, no sé, 160 preguntas o por ahí, algo así. No, ya no me acuerdo. En este, no del todo. Y bueno, obviamente casi nunca selección múltiple, a excepción de olimpiadas más pequeñas o cosas así internacionales, casi no es selección múltiple. Sin embargo, como que los problemas, sí, obviamente te los dan en un cuadernillo, es un montón de papel. De hecho, como los problemas, pues como que se hacen en inglés, pues porque es como el idioma más internacional entre todos los países. Luego también te dan como el cuadernillo en inglés y en el cuadernillo en tu idioma, en español en este caso. Y entonces te dan, depende de la prueba, pero te dan el cuadernillo, hay como, están ordenadas en nivel de dificultad, más o menos, entonces van las fáciles, luego las medianas, luego las largas, las preguntas largas. Y no, es básicamente como el enunciado, como alguna parte teórica o lo que sea, y ir poniendo tus respuestas. Así, tal cual. Entonces es como más directo, por decirlo así, pero obviamente es de análisis de procesos y eso es lo que te califican. Y de hecho es como bien porque si no llegas a la respuesta, pero hiciste la mayoría de cosas o hiciste una que otra cosa, vas sumando puntos y vas sumando puntos para el resultado final. Genial, porque a quien y a mí que decimos hashtag, lo que haces cuenta y eso es lo que están evaluando allá, ¿no? Poco a poco el conocimiento que de una u otra manera vas construyendo en medio de las pruebas vale y cuenta y son puntos que te van contando para estos espacios. Entonces a veces no hay que sabérnoslas todas, sino intentarlo. Gracias a todas las personas que están dejando fueguitos, likes y corazoncitos y quiero contarles que pueden dejar sus preguntas aquí en el chat o en la parte de abajo hay una burbujita con una pregunta y ahí es más fácil encontrar las preguntas en caso de que se vayan uniendo más personas, a veces se pierden las preguntas en el chat, pero en cualquiera de las dos opciones las vamos a buscar. Por ahora, Juan,
quiero que nos cuentes un poquito de los países que has visitado, dónde has estado y cuáles han sido esos principales retos que has enfrentado al participar en estas Olimpiadas. Bueno, en relación a los países, como les había dicho, estas Olimpiadas hay como de diferentes como escalas, ¿no? Entonces están las internacionales. Yo he participado en las internacionales de astronomía y astrofísica del 2023, del año pasado y de este año. El año pasado esta fue en Polonia, en Warsaw, se llama la ciudad donde se realizó, y este año se realizó en Vassouras, que es en Brasil. Y por el lado de otra escala, la latinoamericana, la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica, ahí ya jugamos con cohetes y cosas así, se realizó en Panamá, en David, la ciudad. Y no sé si me puedes repetir la segunda parte, que aquí se me olvidó. ¿Cuáles son o han sido, digamos, como los principales retos que has enfrentado, ¿no? Porque vamos como que irte a un espacio de estos requiere, pues, concentración, requiere esfuerzo de estudio, requiere esfuerzos económicos, enfrentarte a un nuevo idioma, otro espacio, otros climas. ¿Cuáles son esos principales retos que has enfrentado? Bueno, tal vez como que habrían como dos, que es como que obviamente cuando estamos seleccionados en estas pruebas, porque no lo mencioné antes, pero entonces si quiero participar en una de estas Olimpiadas, pues me inscribo, voy presentando fases y voy clasificando y clasificando hasta que si me va muy bien quedo en un equipo, ¿no? Entonces apenas quedas en el equipo empiezan como los entrenamientos y todo. Y como que apenas entras a los entrenamientos es como un golpe como medio fuerte porque empiezas a ver muchos temas muy comprimido. Y entonces también relacionas muchos conceptos del colegio, lo cual es muy chévere, pero también como que vas tan rápido que dejas como de comprender del todo algunas cosas y eso es como medio frustrante a ratos, pero luego poco a poco vas como entendiendo un poquito más. Y respecto a lo otro, claro, la concentración es bastante complejo porque las pruebas son muy largas, en las internacionales son de hasta 5 horas, así seguidas. Entonces, como que lo más difícil es como no frustrarse y como que, no sé, termine un problema y bueno, respiro unos segundos, no sé qué, miro, incluso, no sé, miro el escenario, las banderas, lo que esté por ahí alrededor y como que luego vuelvo a la siguiente pregunta. Como que también darse como breaks mentales porque si no, obvio es bien, bien complejo para ese lapso de tiempo y estar ahí al 100% con la cabeza. Sí, total, súper importante. Ah, bueno, también iba a mencionar la preguntita del chat, sí, vamos. Eh, súper. Me gustó mucho que dijiste que cuando es la prueba de astronomía también juegan, porque digamos como que está esta parte teórica y pues las de matemáticas sí suena muy así, me imagino, pero también hay una parte práctica, por lo menos en la astronomía, entonces no es tan como el cuadernillo y que estés ahí, entonces está súper buena esa parte también. Si quieres ahorita nos cuentas un poquito más de eso. Y también acabas de mencionar que has ido a otros países y en el chat tenemos una pregunta justamente y es que ¿cuánto vale como inscribirse a estas pruebas y quién cubre estos gastos? O sea, esto de que tú has viajado y demás, ¿cómo se cubren esos gastos para asistir? Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta. Entonces, la inscripción, si tú te inscribes como individual a la Olimpiada, a cualquiera de las Olimpiadas que tiene la Universidad Antonio Nariño, que es la que tiene casi todas las Olimpiadas, la inscripción es bastante económica, bastante asequible, creo que son como 16.000 pesos por prueba. Entonces, y eso ya te cubre todas las fases en las que clasifiques, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta que, bueno, la primera fase suele ser virtual en casi todas las pruebas. Luego hay otras que de pronto te piden estar presencial en la sede más cercana de la OAN. Y eso sí, para las finales, las pruebas finales de cada Olimpiada, sí te piden estar presencial en Bogotá. Eso como para tenerlo en cuenta. Y luego respecto a las otras Olimpiadas y los viajes y costos, los organizadores de cada Olimpiada te cubren todo desde que llegues como al aeropuerto que ellos predispongan. En plan, este año fue en Basouras, que el aeropuerto más cercano era Río, entonces desde que llegamos a Río nos cubren todo. Y por el lado del viaje, bueno, ahí ya varía un poco. No sé si puedo hablar totalmente de esto, pero bueno, por decirlo así, como que la organización de Olimpiadas cubre un porcentaje y tú tienes que cubrir el otro porcentaje.
En algunos casos el colegio ayuda con este porcentaje y entonces ahí como que más o menos se equilibra, pero el caso es que como que, ok, sí es bastante, depende del país, digamos este año la Olimpiada Junior, porque también hay la IOA, pero Junior, fue en Nepal, entonces es un costo bastante alto solo llegar allá. Entonces ahí, bueno, ahí se equilibran algunas cosas, incluso en algunas Olimpiadas tienen algunos pequeños patrocinios, no tan grandes, pero bueno, por ese lado. Sin embargo, como que el dinero no es del todo el primer impedimento que puedes llegar a tener, o sea, eh, se puede llegar a gestionar de alguna u otra manera. Entonces tampoco hay que tener miedo por eso porque igual todo el tiempo que vas a estar allá va a estar todo cubierto, por decirlo así. Y respecto a la otra pregunta de que la parte, que también hay partes prácticas, sí, claro, entonces eso también es súper disfrutable porque, bueno, la Olimpiada suele ser como, la internacional suele ser como de aproximadamente 10 días o por ahí, donde como 5 son pruebas, una prueba cada día, y los otros 4 o 5 suelen ser como de actividades, de ir a alguna parte cerca turística, por decirlo así, de actividades sobre todo dentro del hotel o dentro del centro de eventos, cosas así, donde lo más chévere es como integrarse con las otras personas, ¿no? Y bueno, claro, y también en la latinoamericana, también lo chévere o la parte que más llama la atención porque es un poco diferente, es las pruebas de cohetería, donde no sé, se hacen equipos de muchos países y ¿no? hacer un cohete con agua en este caso, y hacer la lanzadera, hacer el cohete, hacer la punta, hacer las aletas, todo eso, pues es como muy chévere luego cuando lo ves volar y empiezan a salir los resultados y como, bueno, es muy emocionante, la verdad. Juan José, qué emocionante que una persona de Tunja, Boyacá, esté participando en ese tipo de espacios de manera internacional, porque habla del poder que tienen los jóvenes boyacenses en el territorio y en nuestro territorio para construir desde diferentes áreas, ¿no? Desde, no sé, tú también participaste en concursos de fotografía y estuviste en otros países también haciendo ese tipo de cosas. Entonces, el tema aquí es que los jóvenes de Boyacá y de Colombia tienen talento. Y justamente hay una pregunta que nos hizo Nikki23 y la voy a poner en pantalla y es, ¿por qué es tan importante que los jóvenes hagan parte de estos espacios? Eh, Cuéntanos, danos tu opinión de por qué es tan importante. ¿Qué consideras tú? ¿Qué visiones tienes y cómo te transformó esto a ti? Bueno, creo que voy a dar como responder la pregunta en tres partes. Antes relaciono un poco a lo de Boyacá, entonces sí es muy cierto. Y por ejemplo, ya muy relacionado a este campo de la astronomía, que es como el que más estoy familiarizado. Bueno, en Boyacá tenemos el Festival de Astronomía en Villa de Leyva, y este año hubo bastantes chicos que llegaron a fases altas en la Olimpiada de Astronomía de Villa de Leyva, entonces es como que este tipo de festivales, de espacios culturales, de espacios de ciencia, motivan a las personas, motivan a los chicos a participar de estas Olimpiadas y eso es como muy chévere. Entonces ahora como, ¿por qué, ¿por qué participar en estas Olimpiadas, no? Entonces, bueno, más allá como de la parte académica, que, no sé, obtener algún reconocimiento en una de estas Olimpiadas representa un reconocimiento muy alto luego cuando puedas como presentarte a admisiones en alguna universidad, incluso fuera del país, como que te destaca un poco más. Pero más allá de esa parte académica, también está como la parte como social. Y entonces en estas Olimpiadas, como les dije, se hacen muchas actividades y es como como uno de los aspectos principales de estas Olimpiadas, que es como relacionarse con otras personas. Y estas otras personas, pues, de una u otra manera también están en tu campo, ¿no? O están en matemáticas o lo que sea, están relacionadas con lo que te gusta. Y entonces, como que la visión a futuro es que en algún momento ellos pueden ser colegas o lo que sea. Y hay de muchos países, ¿no? Entonces están de potencias mundiales y países de este estilo y chicos que van a ir a las mejores universidades del mundo, que tienen otro tipo de méritos y cosas así, tú los conoces, como que hablas, como que también conoces de sus experiencias, aprendes un montón de ellos y eso también sería como una de las partes más valiosas de ir a estas Olimpiadas. Me encanta porque justamente en el chat tenemos una pregunta. eh, es de Adri Metbo y nos dice, ¿cuántos países participan en las Olimpiadas Internacionales?
Bueno, para la de matemáticas participan más de 100 países, es una cosa loquísima, es de las más, la internacional es de las más antiguas, también es de las que más prestigio tiene, participan, literal, casi todo el mundo participa ahí. La de física también le sigue un poquito ahí, y luego está la astronomía, si no estoy mal, en donde participan más de 50 países, este año creo que participaron 53, el año pasado 54 y de todos los continentes, literal. Entonces, por ejemplo, como había participado el año pasado, como que uno ya tiene algunos contactos de otros países y otros que también repitieron la Olimpiada, uno puede ver que, no sé, 30 horas de vuelo para llegar a este año a Brasil. Entonces, sí, es bastante interesante por ese lado de que literalmente estaban al otro lado del mundo, van personas de Norteamérica, de Latinoamérica, la presencia está, pero podría ser mucho mejor en plan, para la Olimpiada Latinoamericana participan muchísimos países de Latinoamérica, pero para la internacional faltan bastantes, que por ejemplo, en este caso Chile no participa en la internacional regularmente, por decirlo así, y es como, bueno, también hay como mucha motivación por parte de telescopios y varias actividades que se realizan aquí, pero bueno, ahí son cosas que se van a ir mirando y de este estilo, pero sí participan bastantes países. Genial, Juan, porque en estos espacios no solo se adquieren conocimientos que vienen desde eh, otras regiones del mundo, sino que también se llevan conocimientos desde nuestro territorio y conocimientos que a veces no creemos que tenemos en Colombia y que de una u otra manera le aportan. Quiero decirle a Juan J. Vélez que también nos alegra que estés aquí en el chat y también en la rebuena, como dices ahí en el comentario. Y la Bueno, siguiente, espera, antes de la siguiente pregunta, ya que mencionas como de que el mundo también se entera como de aspectos de Colombia y todo esto, por ejemplo, este año, así como de Olimpiada, como de actividades diferentes que tienen las Olimpiadas, en este caso de astronomía, hacen como un concurso de pósters. Entonces este año nuestro póster fue acerca de un capibara, de un chigüiro, y entonces, pese a que no es como del todo colombiano, sí es parte representativo, pues en Colombia hay un montón, y entonces ganamos este año con la competencia del póster, y bueno, pues hay muchos países emocionados por ver a un capibara, por todo esto, e incluso en el lugar donde nos quedamos, de repente salieron algunos capibaras, entonces no, fue la locura. Y bueno, más allá de eso, también como las personas se emocionan, digamos, hay una parte de la Olimpiada que se llama la Noche Cultural y bueno, se emocionan cuando pasan Colombia porque van a saber, o sea, porque saben que es como, va a pasar algo alegre, va a pasar algo así como emocionante y por ejemplo este año, no diría que bailamos salsa porque, más o menos, pero bueno, intentamos bailar salsa y entonces no, pues todo el mundo ahí se unió, es una atmósfera muy increíble y la verdad sí hay como una muy chévere, una aceptación muy chévere hacia Colombia, entonces es muy emocionante esa parte también. Ahora sí. no, qué alegría que nos cuentes eso y Colombia lleva alegría en diferentes áreas, entonces pues qué chévere que eso pasara y los capibaras, claro que hacen parte de nuestra cultura, están en nuestros stickers, los stickers de capibara en WhatsApp son los mejores. Juan, tres recomendaciones que tú le darías a una persona que se va a presentar a un tipo de examen de estos. ¿Cuáles serían esas tres recomendaciones que tú, Juan José, aplicas para que de pronto en el examen nos vaya mejor o la saquemos del estadio? Bueno, la primera es un poco graciosa, pero bueno, es como llenar todo. O sea, cuando te fuerzas como a llenar todo, como que te fuerzas a que salgan ideas o a hacer nuevos caminos, nuevas formas de llegar a un resultado, nuevos procedimientos, pero llenar todo, todo lo que puedas, llenar todo. Porque igual, uno que otro punto, algo, en alguna parte, algo va a sumar. Entonces, ese sería como el primero. Luego, sería como no perder la calma, o sea, en plan, son pruebas muy exigentes, donde hay conceptos muy difíciles, a veces es como, vuélvelo a leer, digamos, a nosotros nos ha pasado que leemos las Olimpiadas de años en los que hemos participado y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hicimos esto? O sea, bueno, y eso también es que ya aprendimos más y todo esto, pero también es como que uno se pregunta por qué. Entonces, bueno, leerlo con calma. Si no puedo en este, bueno, paso al siguiente y luego vuelvo un poco más fresco o me tomo un tiempo. O incluso, bueno, en estas pruebas de 5 horas nos dan como un sanguchito o lo que sea. Entonces, o tomar agua, ir al baño, despejarse.
despejarse porque si no son pruebas muy difíciles donde también hay como que tomar un respiro. Y el otro sería como, bueno, esto ya es como muy directo hacia las Olimpiadas, pero puede ser contraintuitivo, pero a veces es como empezar desde el final. Pero esto depende mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas Olimpiadas los puntos difíciles son los que más puntos llevan. Entonces, hay a veces que puedes como tomar puntos de estas preguntas más difíciles que de pronto te llevan menos las preguntas fáciles, pero suman lo mismo. Entonces, que ir mirando diferentes estrategias como para optimizar el tiempo, porque pues a la final como que si uno tuviera como un tiempo limitado, hasta de pronto uno hace muchísimos más puntos, pero bueno, eso no es el caso. Entonces, es como también ir mirando ese tipo de estrategias. Cool, entonces las vamos a resumir. Entonces, primero es tómense el tiempo para responder todas las preguntas, todas, Llenar todo. todas. Llenar, De algo, de ideas, de lo que sea, llenar todo. Hacer dibujitos como diagramas, ilustrar. llenar todo. Ese es el primero. El segundo es tomar aire, ir al baño, darse. Sí, ese sería como volver a sí mismo. Y En el tercero efecto, es empiecen por el final, porque ahí es donde está la parte más compleja. Esos serían como los tres tips que tú nos das. claro. Pero bueno, el tercero hay que tomarlo como Con con, pinzas. con pinzas, sí, porque bueno, depende mucho de la prueba, ¿no? A veces también como que las pruebas están diseñadas para que vayas de lo más fácil a lo más difícil por alguna u otro motivo, pero bueno, depende mucho de la prueba, pero en este caso de Olimpiadas de Astronomía, así muy puntual, puede ser una sugerencia muy válida. Listo. Antes de continuar con la pregunta de Magdis, quiero decirle a Nick que también nos parece tremendo que Juan José esté compartiendo con nosotros en la noche de hoy. Y vamos a dejar otra pregunta que nos enviaron a través de la burbujita de preguntas y dicen, ¿cómo está Colombia en las Olimpiadas? Juan José, a través de tu experiencia, ¿cómo has visto a Colombia en estos espacios? ¿Cómo ha sido su participación? Ya nos decías que Latinoamérica, por desgracia, está, pero no con la fuerza que debería, pero ¿cómo estamos en términos de ranking? Muy por debajo, damos la talla, Eh, ¿cómo va? pues la verdad, en las internacionales regionalmente no estamos tan mal, en plan somos uno de los países así como punteros después de Brasil. Eh, o sea, si compramos en el nivel internacional y lo dimos en Latinoamérica, estamos ahí arriba. Luego ya a nivel internacional no estamos tan mal, estamos como en un nivel medio. Incluso este año, pues bueno, tuvimos reconocimientos, tuvimos menciones de honor, dos menciones de honor, una de ellas mía, en la Olimpiada Internacional. En las latinoamericanas también hemos tenido bastantes reconocimientos, ahí sí de manera regular. Regular me refiero a continua, no de resultados regulares. El año pasado tuvimos tres medallas de oro y una de plata. Entonces, bueno, eso también como que motiva. En la latinoamericana también estamos ahí en la parte de arriba. Entonces, ahí es donde está Colombia. No estamos, como se podría decir también, en lo más bajo. Estamos, la verdad, en un nivel muy bueno que, bueno, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero eso hace parte de como la evolución de este camino de Olimpiadas, de selección de estudiantes y de todo esto. Buenísimo, muchas gracias a José por la pregunta, saludos también y no, qué chévere seguir aprendiendo de estos temas. Justamente nos pregunta Nikki algo súper importante que creo que podemos comentar y es cada cuánto hacen estas competencias. Eh, Ok, sí, muy válido. Creo que se nos olvidó mencionarlo antes. Y bueno, estas Olimpiadas Internacionales se hacen todos los años de manera continua. Sí, como te digo, participé el año pasado, que fue en Polonia, este año que fue en Brasil, el año pasado va a ser en India, en Mumbai, y así, van variando países. Incluso Colombia fue el anfitrión de la Olimpiada en el 2021. Lamentablemente había todavía un poco de pandemia, no sé qué, virtual, pero bueno. Eh, entonces se realizan todos los años. Como para quedar dependiendo de la Olimpiada en la que quieras como participar directamente, varía un poco como los tiempos de selección. En el caso de astronomía, inicia en marzo las pruebas, vas clasificando y más o menos para mayo, junio, ya sabes si quedas en el equipo o no. Pero va variando. Para Olimpiadas como más grandes como la de matemáticas o la de física, incluso tienes que participar desde el año pasado, destacarte, llegar a la final, destacarte en la final.
luego te invitan a otros entrenamientos en enero y luego ahí ya van mirando si clasificas a los equipos. Entonces varía un poquito, depende de la Olimpiada. Quiero contarles que dejaron un comentario muy chévere que nos dejó Alejo y dice, culturízate con el capibara. Entonces, cuando terminemos este live, si ustedes nos ayudan a compartir este live en sus historias, por favor, que sea hashtag culturízate con el capibara. Más personas se enteren de lo que estamos haciendo. Hay una pregunta en la burbujita de preguntas que a mí me gusta mucho y que yo sé que es de esas preguntas que nos generan ruido, eh, porque habla un poquito de la intención de la política pública en el país para apoyar cualquier tipo de proyecto juvenil, emprendimiento y demás. Entonces, la voy a dejar en pantalla y dice, ¿hay apoyo estatal en estas participaciones y cómo se comporta actualmente el gobierno frente a estos procesos? De hecho, en la preentrevista estuvimos hablando con Juan José y yo le decía, Juanjo, cuando tú llegaste a Colombia, la alcaldía de Tunja, ¿algo dijo, algo se pronunció o no? Cuéntanos sobre esa experiencia. Bueno, sí, de acuerdo, es un tema ahí medio sensible, pero bueno, a tu último comentario, no. O sea, hay como, o sea, tampoco es que busquemos el reconocimiento porque, bueno, estamos como enfocados tal cual en el entrenamiento y como que también, ¿no? A veces como que nos dicen, bueno, en el entrenamiento y como que no mirar ahí a esas cosas porque, bueno, distraen un poco. Pero bueno, eh, como tal, desde Tunja, no. Y según entiendo, obviamente también porque varía mucho las cabezas de los gobiernos, luego los ministros, lo que sea. Eh, entiendo que en algunos, por lo menos hablando de la Olimpiada de Astronomía, en algunos momentos hubo un pequeño apoyo, por decirlo así, del gobierno. En este momento como que no hay un apoyo tan directo, de hecho. Entonces hay como que evaluar eso. Y de hecho como que quisiera poner un ejemplo, y es en el caso de Brasil, ¿no? Entonces este año que la Olimpiada fue en Brasil, tuve la oportunidad de, como de conocer las Olimpiadas allá en Brasil, ¿no? Y allá son cosas que de verdad te dejan como con la boca abierta. Por ejemplo, en Brasil también obviamente tienen Olimpiadas de Matemáticas, Astronomía y todas estas ciencias. Y me dieron unos datos que la verdad me dejaron súper impactados. Y es que en la Olimpiada de Astronomía se inscriben 2 millones de alumnos. Y la población de Brasil es de 200, ¿no? Entonces eso ya sería el 1% de la población. Pero además para la Olimpiada de Matemáticas se inscriben 20 millones. Eso es el 10% de la población. Entonces pregunté, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? Y resulta que el gobierno como que para las escuelas públicas paga las olimpiadas. Entonces todos los alumnos tienen que participar en las olimpiadas como en las fases clasificatorias y todo eso. Entonces esto como que si lo hacen como así tan directo como es parte de las pruebas más o menos que deberías tomar o lo involucran de esta manera tan directa en los colegios, como que de alguna u otra manera como que los estudiantes se incentivan y esto. Pero de hecho, ya que hablamos como un poco del tema de como de apoyo al gobierno y esto, no es tan raro, bueno, es más bien, es poco común como que haya un apoyo así directo incluso en otros países. Eh, por ejemplo, entiendo que la Olimpiada en Estados Unidos funciona como una fundación, no es como del todo apoyado por el gobierno directamente. Incluso en el Reino Unido también funciona como una caridad. Y así va variando, tienen patrocinios y este estilo de cosas. Entonces, es como una cosa que todavía se debería resolverse, no solo en Colombia, sino, como te digo, también en otros países. Y de hecho, la razón de que muchos países de Latinoamérica todavía no participen en estas Olimpiadas internacionales de manera continua son los fondos. Entonces, es una cosa que todavía más o menos se debe solucionar respecto a esta relación entre el gobierno, Olimpiadas, ciencia. Pero bueno. El, el tema del apoyo estatal siempre generará gustos y disgustos en todas las conversaciones del país. Magda, hablemos de la siguiente pregunta. ¿Qué En tenemos efecto. preparada para Juan José? Bueno, ahí por el chat nos preguntaban que dónde estaba el enlace para consultar como más información al respecto, entonces ahí lo estamos buscando y ya se los dejamos ahí, pero a Dame través de la las página de la coordenadas. Universidad Antonio Nariño, dale gracias, Juan. A través del Antonio Nariño, Universidad Antonio Nariño, pues son los que manejan como la mayoría de inscripciones al tema de las Olimpiadas.
Entonces ahí pueden consultarlo. Eh, Mientras tanto, Juan tiene una historia también muy bonita porque ahorita preguntábamos como cuál es la importancia de que los jóvenes participen en estos espacios y de hecho, de esa participación de Juan en estos espacios y conexiones de la vida fue que llegó a estudiar allá en Chile. Entonces, Juan, cuéntanos un poquito de cómo fue que terminaste eligiendo este pregrado, ¿sí es un pregrado? Sí. Y pues, ¿cómo llegaste allá? ¿Cómo llegaste allá a esa universidad donde estás? Bueno, sí, de acuerdo, y tiene mucho que ver como que, ¿por qué? ¿Para qué participar en estas Olimpiadas? Casi como lo dijiste. Y bueno, resulta que en la Olimpiada del año pasado, la que fue en Polonia, conocí un amigo que de hecho también se llama Juan José, casualmente también es churco, bueno, casualidades de la vida, es del Salvador, y terminó estudiando aquí en esta universidad del mismo pregrado en astronomía. Y luego ya al final del año pasado, cuando ya estaba como terminando el colegio y todo este tipo de asuntos, estaba como mirando, bueno, universidades, todo esto, obviamente me presenté a universidades colombianas, em, y como que empecé a ver oportunidades afuera y pues caí en Chile y bueno, dirás, ¿por qué en Chile, no? Y bueno, resulta que Chile es como un epicentro, tiene como, si no estoy mal, más del 60% de los telescopios más relevantes en astronomía en el mundo, tiene una inversión en astronomía muy alta, tiene colaboraciones que con la Agencia Espacial Europea, que en este caso sería el Observatorio Europeo Austral, con la Agencia Espacial Estadounidense de Radioastronomía, con la Agencia Espacial Japonesa, entonces hay mucha inversión en este aspecto, entonces me llamó mucho la atención, resulté ahora en la Universidad Católica y bueno, mi amigo me ayudó mucho como bueno, ¿y qué tal? Y no sé qué, a unos trámites y todo esto me aterrizó un poquito más. Y bueno, es como parte no solo de como la parte académica que incluso no lo sé, obviamente, porque nunca te dicen este tipo de cosas, pero pudo tener influencia en que haya terminado aquí. Y también como en ese tipo de conexiones que haces, que a la final como que le puedes preguntar a otra persona, bueno, no sé qué, esta universidad, o cómo te ha ido, o hay alguna oportunidad para, no sé, hacer un intercambio, cosas así. Entonces, es como el valor así súper gigante de las conexiones también que haces en las Olimpiadas. Genial, Juan, y invitarles también a todas las personas que cuando participen en este tipo de espacios hagan amigos, se lleven números de teléfono, eh, guarden gente en su Instagram, porque ese tipo de cosas de una u otra manera te van a conectar con esos sueños que puedes tener a futuro. Y hablando de sueños, Juan, ¿cómo te ves en 5 años? Porque una persona como tú inspira a muchos niños y yo sé que contarle lo que tienes en mente para 5 años cuando termines tu carrera, cuáles son esos sueños, cuáles son esos proyectos que ves a futuro y qué mejor que verbalizarlo, porque verbalizar las cosas las atrae. Entonces, cuéntanos un poquito de qué es eso que viene para Juan José o qué es esas visiones que tienes para tu futuro. Bueno, antes de eso, un pequeño inciso, ya que lo mencionaste, como que sí, en este tipo de eventos hacer el mayor cantidad de contactos posible y de hecho es un poco gracioso porque durante las pruebas, durante los días de prueba no tenemos celulares. Entonces como que igual estás forzado como a hacer amigos de una manera casi como tradicional, por decirlo así, pero es muy divertido, obviamente. Hablas muchísimo, compartes de todo y luego ya cuando te entregas los celulares, como que casi que no les utilizas y solo es para intercambiar ya el contacto. Entonces, luego, lo que tú decías, Instagram, tu número de teléfono, incluso este año hicimos como un grupo de WhatsApp y ahí nos compartimos como cosas que de pronto van pasando en astronomía. Entonces, bueno, eso es muy importante. Ahora ya con tu pregunta, en plan, en 5 años, yo creo que apenas me veo terminando la de carrera dura eso, entonces, bueno, pero ya hablando seriamente, como que seguir investigando, o sea, como que mis proyecciones son como seguir en esta línea de investigación, en astronomía, e incluso buscar una maestría en un tema relacionado a la astronomía, obviamente, y ya, seguir involucrado en el tema, y ya, por ahora me veo ahí. Ahí ya veremos qué pasa, incluso trabajando en alguno de estos sitios que les comenté antes en Chile, ¿por qué no? Porque eso también motiva. Ay, qué lindo. No sé si tenemos preguntitas en la caja. ¿Yo? ¿No? Bueno, pero a mí se me acaba Pero, de ocurrir. Ah, ya. Es que no te escuchamos. perdón, es que no nos han enviado más, entonces, pues nada. Oigan, antes de que siga la pregunta de Magda, recuerden que los invitamos a que en el post que tenemos sobre esta charlita nos dejen
cosas de astronomía, estrellitas, cohetes, planetas. Y cuando terminemos este live pueden compartirlo con el hashtag culturízate con el capibara. Ahorita sí, Magdis. Ahí también un inciso, ahí creo que también enviar como el enlace donde está la información de Olimpiadas para las personas que estaban preguntando. Entonces ahí también está. También lo vamos a dejar en historias cuando terminemos. Dale. Sí, buenísimo, muchísimas gracias. Mira que como veo también muchos nombres acá de mujeres conectadas, quería preguntarte un poco, Juan José, ¿qué tal has visto la participación de las niñas en este tipo de olimpiadas? Eh, bueno, de hecho es como remarcable o se puede resaltar. En plan, si bien no es como un 50-50 o si bien no no tiene la participación que debería tener, pero no es obviamente porque no se quiera, sino bueno, también hay otros aspectos detrás que bueno, o también casualidades que no sé qué. Por ejemplo, este año no tuvimos una chica en el equipo, pero bueno, eso es como casualidades, o no terminaron clasificando en la parte más alta, entonces son otros temas, pero en general hay una participación de chicas en la Olimpiada, incluso de medallistas, los primeros lugares también son ocupados por diferentes mujeres, entonces eso también es como muy destacable. Y lo mismo, al hacer conexiones con otras personas de otros países, como que también te das cuenta de cómo es la perspectiva en cada país. Pero en general hay participación femenina, entonces esto también es muy resaltable. Súper chévere. Entonces ahí todas y todos a animarnos a inscribirnos en estas Olimpiadas. Ahí ya quedó la información en el chat y ojalá pues digamos como la pista de las personas que participan en estas Olimpiadas, porque bueno, en este caso Juan José creo que fue el único boyacense, creo que hubo personas de otros departamentos, pero esperamos que seguramente pues no será el único, entonces apoyar pues como el talento de nuestra tierra y pues obviamente el colombiano en general. Entonces, ahí seguirles la pista. Súper chévere. No sé si Luis, Sí, tengo una pregunta antes del cierre. Em, y es, para muchos jóvenes, las ciencias pueden parecer un poquito intimidantes o a veces pueden parecer hasta aburridas. ¿Cuál es ese mensaje que Juan José les envía para que exploren este fascinante mundo y para que se den una oportunidad en esto? Ok, bueno, sí es cierto, es como un estereotipo de más o menos lo que dices, pero también hay como su lado divertido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tipo de Olimpiadas, como te dije, también hay una prueba de cohetería y llama muchísimo la atención, es muy emocionante, entonces cosas como esa como que también te motivan. Ahora, por otro lado, no sé, para una persona que se sienta así como medio intimidada por la ciencia, pues hablando ya como desde Boyacá, ir al Festival de Astronomía. Hay actividades muy chéveres, incluso ver solo la luna por el telescopio, ver estrellas por el telescopio, eso ya es una actividad muy, muy chévere. O también algo que tenemos todos los días, y es el sol. Y casi nunca lo vemos como con un filtro solar y como que justo en este tiempo hay manchitas solares, entonces eso como que también te deja como muy despistado, como muy, uy, nunca había visto esto, entonces es muy chévere, por ejemplo, ir al Festival de Astronomía y ver cómo la gente se sorprende por ver este tipo de cosas. Y ella hace parte de esto, ¿no? Entonces involucrarse en así actividades de este estilo, no necesariamente a competir, sino a disfrutar, porque a la final de eso también se trata. Y pues con la astronomía también hay como una parte como muy romántica de la astronomía, que es básicamente ver las estrellas. Entonces, pues sí, en Boyacá también tenemos como lugares muy hermosos para ver estrellas, con una relativa contaminación lumínica baja, no sé, al lago de Tota, al a los nevados que tenemos en Boyacá. Un paseíto, se pueden ver las estrellas, es increíble, los cielos son muy despejados, entonces disfrutarlo por todos los lados que se puede hacer, este tipo de ciencias. Y por último, decir que al estar más o menos ahora desde un lado competitivo, involucras todo lo que viste en el colegio y eso también es como medio emocionante, te motiva, entonces ese sería como el último mensaje. ay, genial. Voy a meter una cuñita para invitar a todas las personas que nos están viendo, si de pronto no están en Boyacá, pero hemos nombrado varias veces el Festival de Astronomía, se realiza en Villa de Leyva. Y pues este año, por ejemplo, fue en marzo.
casi siempre es como por esas fechas, como febrero, marzo. Entonces ahí pueden estar súper pendientes a través de las páginas también pues de la alcaldía de Villa de Leyva para que ojalá vengan hasta Boyacá y también conozcan acá ese festival que es súper bonito. Miren que nos dejaron otra pregunta en la burbuja y yo creo que alcanzamos a tener un par de minutos para cerrar el live a las 7:30. Y antes de poner esa pregunta, yo quisiera decirle a José que nos pone como comentario cuando estábamos hablando de la participación femenina. De hecho, la pregunta que viene sobre la participación femenina, que nosotros tenemos un live que hicimos con Chi y es astronauta, que nos gustaría que pudieras visitar, porque ahí hablamos de cómo en Colombia también se está luchando porque la participación femenina en las áreas STEM se De potencialice. hecho, ahí de pronto un pequeño inciso, de pronto no, no dije todo completo, y es casualmente, me refería a casualidad, de casualmente este año en la Olimpiada Internacional no hubo una representación femenina de Colombia, pero en la latinoamericana sí va a haber, y es por lo que digo, por los puntajes. El año pasado sí hubo, y de años pasados para atrás hay como una participación femenina continua. Y es que además las Olimpiadas, depende de la Olimpiada, pero en este caso motivan a los países o a los organizadores a que haya una participación femenina porque si no también hay multas. Entonces, obviamente no se hace por la multa, sino se hace obviamente por como, pues por igualdad, ¿no? Entonces, como que dejar eso un poquito ahí, un poco más claro para evitar confusiones. Y ya que lo mencionas, lo de She's Astronaut, es muy cierto que hay como este tipo de proyectos, incluso tal cual como lo dijiste, invitarlos a ver esta también como esta entrevista, y de hecho es una iniciativa colombiana, entonces pues aún más orgulloso de eso. Y muchas chicas de las que han estado en Olimpiadas de otros países, o incluso, bueno, de Colombia creo que no, pero de otros países han participado de este proyecto. Entonces también es como chévere ver cómo ese proyecto se extendió y estas chicas se motivaron y han participado en este tipo de Olimpiadas también. Elena Rodríguez justo dejó esa pregunta para hablar sobre la representación femenina de Colombia. Tú nos lo acabaste de aclarar, que en las internacionales habrá representación y qué alegría nos da eso. Volverles a decir que en el perfil tenemos una charlita de género justamente hablando de cómo aumentar la participación femenina en las áreas STEM. Y también estamos preparando un post donde vamos a hablar un poquito sobre la participación femenina en el sector energético de Argentina, en donde la participación de la mujer también se ha visto un poquito pisoteado por ya temas tradicionales que ya todos conocemos relacionados con el machismo y con techos de cristal, que es un concepto que se relaciona con aquellas normas no escritas que no permiten que las mujeres ocupen puestos de alto rango dentro de las empresas o entidades. Juan o Magdis, antes de despedirnos, porque nos quedan 4 minutos, si quieren dejar un mensaje, si quieren resolver otra pregunta, este es el espacio y ya cuando yo pase voy a cerrar charlitas climáticas. Bueno, si quieres, voy. Nada, primero agradecerles a todas las personas que se han conectado. Muchas gracias por sus preguntas, gracias por interesarse en estos temas y les invitamos a compartir. Creo que muchas veces también a veces no participamos por falta de conocimiento de que estas actividades existen. Entonces, creo que es una gran acción. También dentro de los proyectos que también tenemos hay una nota súper bonita de la participación de niñas en colegios, en Tunja, colegios públicos, que se han destacado también por ejemplo, en concursos de robótica. Entonces también la pueden encontrar en nuestra página web y agradecerles un montón. Muchas gracias, Juan José, por tu experiencia, por el cariño que se ve que le tienes a las ciencias y por dejar el nombre de Tunja y de todos los colombianos en alto. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes también por la invitación y por este espacio, porque así como lo dices, la idea también es como hacer que esto se sepa, ¿no? Eh, Más que todo, no solo por un reconocimiento, por decirlo así, sino para que otras personas puedan inscribirse, puedan hacer parte de esto, porque como te dije al principio, como una experiencia personal, yo no sabía de esto, me enteré, incluso podría decir un poco tarde, pero bueno, esa es la idea. Recuerden cuando finalice este live compartirlo con el hashtag Culturízate con el Capibara. Así llegamos al final de esta charlita de ciencia. Déjennos en los comentarios
planetas, estrellas, cohetes para saber que les están gustando estos espacios y que quieren más charlitas de ciencias. Gracias, Juan José, por llevar a Tunja hacia las estrellas, por compartir con nosotros. Y recuerden que lo que ustedes hacen cuenta y lo que narran inspira. Hasta la próxima y sigamos mirando a las estrellas y demostrando que en Colombia y en Boyacá hay muchísimo talento. Chao, chao.